Y volvemos renovándonos y ahora con Ale estamos recibiendo al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a quien le damos los muy buenos días y lo recibimos cálidamente, se habrá dado cuenta, ¿no? Un gusto estar aquí hoy que podemos comunicarnos y charlar un poco más abiertamente después de esta conmoción que hemos tenido por lo que significa Pepe, no solo para el Uruguay y el mundo, sino también en lo personal, ¿no? Sí, tanto así. Para mí es un maestro, conocerlo me cambió la vida para siempre. Y si bien uno pensaba que estaba preparado para esto por cuestiones médicas y demás que lo venían anunciando, ayer nos dimos cuenta que no estaba preparado para nada y que fue un día de enorme tristeza, ¿no? En lo personal y de enorme emoción, ¿no? Ver esta despedida que la gente le está dando es realmente conmovedora, emocionante y muestra la dimensión que yo creo que no somos conscientes que alcanzó Pepe, calando en el pueblo uruguayo y en todo el mundo. Nos gustaría preguntarte por diferentes etapas que has compartido con Pepe Mujica y en ese sentido recordar por allá por el 2014 cuando fuiste parte del Ejecutivo con la presidencia de Pepe allí a la cabeza y consultarte, bueno, ¿cómo era el diálogo de los ministros en aquel momento con el presidente de la República, sobre todo pensando en esta forma tan particular que tenía Pepe de comunicar y de transmitir, ¿no?, a su gente? Bueno, hay privilegios que la vida le deja a uno que uno no sabe si los merece. El gran privilegio ha sido formar parte del equipo de gobierno de Pepe, desde aquel 26 de diciembre tempranito, que ya marcaba lo que iba a ser el Pepe gobernante, que es una de las tantas facetas que podemos destacar de él, ¿no? Todos 24, 25 de diciembre tomamos la fecha no solo por la familia, sino también de distensión. Yo me desperté con un mensaje de audio de Pepe que me decía: demasiada pachorra, te quiero nombrar para el gabinete y estás durmiendo. Trabajaba mañana, tarde y noche, incansablemente, con una energía admirable, pero que tenía la capacidad de transmitírsela a uno con la convicción tranquila pero profunda de que estábamos trabajando por causas superiores. Entonces, el diálogo era cercano, en mi caso como subsecretario la mayor parte del tiempo, pero trabajando con el ministro Kramerman muy codo a codo, muchas reuniones en Torre Ejecutiva con Pepe y esto del trabajo incansable, reuniones que se prolongaban al otro día en Anchorena. Me acuerdo cuando teníamos temas gruesos, ¿no? Él tenía una mirada estratégica muy importante, por supuesto, aterrizada a mejorarle la vida a la gente, que era su obsesión. Uno mira y el avance que hubo en el gobierno de Pepe en el salario real, en los derechos, en las condiciones de vida de los trabajadores, fue enorme, ¿no? Uno sale al mundo y te hablan de la ley del aborto, te hablan del matrimonio igualitario, de la legalización de la marihuana. O sea, en materia de derechos y calidad de vida de la gente fue enorme lo que hizo Pepe en su gobierno, pero a nosotros nos tocaba trabajar con el Pepe estratega, con el Pepe de la mirada del desarrollo del país y del desarrollo de América Latina. Entonces, yo le decía: Pepe, tenemos que hacer una síntesis y un compendio de todas estas cosas que has impulsado, que se han concretado. Y él estaba más preocupado por hacer que por la narrativa, pero la transformación de la energía, de la matriz energética y esta siembra de molinos de viento en todo el país, las empujó Pepe y se concretaron en aquel gobierno. El derecho a que todas y todos tengamos internet de alta velocidad para conectarnos entre nosotros y con el mundo fue el gran despliegue en telecomunicaciones en el gobierno de Pepe.
Y atrás de esas realizaciones hay decisiones de un gobernante que estaba mirando en las posibilidades que para el Uruguay en perspectiva de desarrollo generaba eso. La integración con América Latina. Muchas de mis experiencias con Pepe, o por lo menos las que más recuerdo, son en el diálogo y en los viajes con los referentes de América Latina. No por casualidad Lula va a estar en pocas horas aquí. Pepe concretó la interconexión eléctrica con Brasil, sí, que era un gran debe y un gran anhelo que tenía el país en esa perspectiva de desarrollo futuro, y por debajo de eso trabajó mucho en la integración productiva con Brasil, pensando en que nosotros somos un país chiquito con enormes posibilidades y podemos mirar la patria grande de América del Sur y de América Latina en general. Entonces, discutiendo todos estos temas, a veces nos llamaba, íbamos a Torre Ejecutiva, vos decías qué diálogo había, muy directo, y se hacían la noche, se claro, hacía tarde, decíamos, me acuerdo un viernes de una semana muy intensa que le decíamos, Pepe, son las 8 o 9 de la noche, vamos, ¿no? Vamos redondeando. A uno le daba vergüenza, seguro, ¿verdad? Porque decía, bueno, el líder con unos cuantos años más que uno está al pie del cañón desde la mañana. Y Pepe con esa sensibilidad, pero también con ese compromiso nos decía, tienen razón, vayan a ver a la familia. Seguimos mañana a las 9 en Anchorena. No sé si la gente sabe, había que ir hasta Colonia. Hasta Colonia, ¿no? Claro. Y estábamos acá en el cerro, en el centro, en la Torre Ejecutiva. Ahora, Edgardo, tú decías hoy cuando arrancabas y antes de salir al aire incluso, hay 3 o 4 formas de mirar a Pepe Mujica. Y Ale decía, bueno, el aspecto humano, ¿no? Ahora, qué difícil es disociar ese aspecto humano con lo que estás diciendo, porque todas esas políticas de gobierno estaban absolutamente pensadas desde el lugar humano, ¿no? Sin duda, una sensibilidad y una forma de conmover. Yo digo, esto es muy difícil, ¿no? Que estamos viendo aquí con estos miles y miles de uruguayos y uruguayas que están viniendo, pero bueno, la política se trata de mover a la gente. Conmover a la gente es mucho más difícil, y Pepe conmovía, ¿no? Comprometía desde esa conciencia y de esa sensibilidad a quienes estábamos cerca de él y a quienes no tuvieron el gusto de conocerlo personalmente, pero se sintieron comprometidos y conmovidos por su mensaje. Ayer hablábamos con el Flaco Agassi, otro de los grandes de esa generación hermosa de la izquierda uruguaya y de la política uruguaya, y él me decía y comentábamos cómo personas que no lo conocieron personalmente estaban tan conmovidas, tan emocionadas, tan movilizadas y sintiendo con tanto dolor con la partida de Pepe. Yo le decía que Pepe logró que el pueblo se sintiera parte y representara a los que nunca tuvieron voz, ¿no? Aquella frase, ¿no? Pueblo, acá tenés que estar vos, cuando asume. Sí. Yo creo que la gente entendió que ahí había un representante del pueblo y del uruguayo común que muchas veces no estaba representado en el poder. Y yo creo que ese costado humano, ¿no? Es gran parte del legado de Pepe, porque tiene que ver con una cuestión clave siempre en la política, pero hoy más que nunca, que es la cuestión ética, ¿no? La cuestión del compromiso, no en el discurso, sino en la práctica cotidiana de dar la vida en el mejor sentido de esa expresión por una causa y colocar lo personal detrás de lo que importa, que es el interés de la sociedad, la transformación de la sociedad y del colectivo. Entonces, a uno le sale porque tuvo ese privilegio que les decía de formar parte de aquel equipo divino de gobierno que construyó Pepe, le sale hablar de estas transformaciones del gobierno de Pepe. Pero si uno lo piensa como líder político, yo creo que Pepe cambió para siempre la política en Uruguay y en el mundo, ¿no? Ya muchas cosas
no pueden volver atrás, ¿no? Esa comunicación directa con la gente, esa conciencia de lo verdaderamente importante, que no es el protocolo, que no es lo políticamente correcto, sino que es ir a la esencia del pensamiento y el análisis de la raíz de los problemas para realmente transformarlos con profundidad, aunque esa reflexión y esa acción nos resulte incómoda. Es una transformación de la mirada con la que tenemos que encarar la política, que es enorme. Yo ya repasaba lo que fue en momentos así como que uno lo conmovieron de aquellos años donde uno empezaba a tomar conciencia, creo que todavía no terminamos, de la importancia que Pepe tenía en el mundo. Y recordaba el discurso que dio en Naciones Unidas de la conferencia de Río +20, ¿no? Sobre los temas estos que trabajamos hoy, en los temas ambientales. Y Pepe terminó, ¿no?, después de un discurso donde cuestionaba a fondo las causas de la degradación ambiental y la crisis, yo diría, humana que estamos teniendo. ¿Sentís que esa es una responsabilidad que quedó con en un tus aplauso, manos, Edgardo? perdoná que te termino con esto, termina de hablar Pepe, empiezan a aplaudir y se empieza a parar del fondo hacia adelante Algo a muy la gente inusual. a aplaudirle. Más de 170 países del mundo, ¿no? O sea, la dimensión del viejo fue enorme, no solo acá adentro, sino a nivel global, ¿no? ¿Sentís que eso es una responsabilidad que quedó en tus manos? Te pregunto esto porque hemos hablado con varios dirigentes del Frente Amplio sobre este liderazgo que queda en manos de todo un equipo, de toda una construcción, que es la izquierda uruguaya. Y visualizamos esto de que cada uno va a cumplir un rol dentro de todos los roles que cumplía Mujica y las preocupaciones que él tenía y cómo trabajaba en pos de estas preocupaciones. ¿Sentís que todo lo que tiene que ver con la situación ambiental está en tus manos de alguna manera? Yo creo que la vida, no solo el pensamiento, la vida de Pepe es un mandato para todos nosotros como militantes de izquierda, ¿no? De todas las facetas que hablábamos fuera de cámara, gobernante, dirigente político, líder global. Yo me quedo con la de maestro y la de referente ético, ¿no? Entonces, claro que recogemos ese mandato, ese compromiso reafirmado de cumplirle a Pepe, no solo con esto de los homenajes, que por supuesto se lo merece, sino en la cotidiana, siendo consecuentes con ese legado moral y con ese compromiso de brindar el tiempo, la vida para la causa de la transformación social en beneficio de la gente, y ese es el legado que tenemos, ¿no? Por supuesto deja la vara muy alta, y sabemos que Pepes Mujica nacen uno por siglo quizás, por su dimensión, por su capacidad de análisis, por su generosidad, por su desprendimiento, por su grandeza, pero nos deja la puntería, como le gustaba decir a él y al Bicho, que es otro referente y compañero que recordamos en estos momentos, ¿no? Ayer me puse la camisa negra que usé en el velatorio del Bicho y de Mariano, ¿no? Y uno siente cuando se pone sobre los hombros la responsabilidad de ser coherente y consecuente con el legado de estos maestros, ¿no? Ahora, también dejó la forma de trabajo en equipo, ¿no? Como un legado. Sí, la forma de trabajo en equipo, la humildad de los grandes, ¿no? De escuchar siempre, de dialogar, más allá de su experiencia y su inmensidad, que a uno lo amilanaba, hablaba de igual a igual. Otra de las cosas que me quedan para el resto de mi vida era cuando teníamos la oportunidad de llegar un poquito antes a las reuniones y estaba el ñato, ¿no? Y había una reunión entre ellos, y bueno, pasá, ¿no? Y ese dialogado entre ellos era para poner una reposera y pasar toda la tarde aprendiendo, admirando,
porque se imaginan que arrancaban desde la historia mundial, los comentarios, hasta el futuro que había que construir, y es de mucha generosidad hacernos parte de esa forma, que es una forma también de magisterio, ¿no? Por eso yo digo que se va un maestro para nosotros, y una referencia enorme para toda la vida. Yo creo que nos marca al pueblo uruguayo para toda la vida, y a quienes militamos en la izquierda sobre todo, y nos deja un compromiso enorme de estar a la altura de ese legado. ¿Tuviste diferencias con Pepe? Y si las tuviste, ¿cómo se saldaban? A ver, yo creo que no estaba a la altura de la discusión mano a mano con Pepe, porque le tenía un enorme respeto, ¿verdad? Pero por supuesto que planteábamos con cuestiones de gestión, algunas diferencias en algunos temas importantes, ¿no? Yo creo que muchos en algún momento estuvimos tentados de salir, ¿no? Y él tenía la capacidad de siempre mostrarnos lo importante y la necesidad de seguir y de redoblar. Entonces, claro que había, en algunas ocasiones lo sentíamos como, bueno, el maestro se equivocó o discrepó, pero siempre de esa mirada de lo humano, porque justamente gran parte de la grandeza de Pepe era que es su humanidad. Entonces, totalmente, como todo humano, yo a veces veo que en redes o algunos referentes políticos, incluso algunos medios de comunicación, que en estas horas destacan cosas que consideran como errores, cosas negativas, sin tener esa perspectiva de la humanidad, ¿no? Y de que en la grandeza que fue la vida y la obra de Pepe, naturalmente pudieron existir y existieron puntos de vista o acciones que puedan no ser compartibles o incluso valoradas como equivocaciones, pero lejos de disminuir la grandeza de Pepe, la redimensionan, porque era esencialmente humano. Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en esta transmisión especial que M24 ha dispuesto y que la audiencia ha acompañado enormemente. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación con mucha gente que seguramente quisiera estar acá en esta larga fila, ¿no? Que va a superar largamente a los 100.000, ciento y pico de mil de compatriotas que están viniendo a despedirse personalmente y que a través de esta transmisión seguramente están viviendo, están lagrimeando, como pucheríamos todo el día de ayer, que nos llevó a disculparnos con varios colegas de ustedes porque realmente estábamos puchereando y no estábamos en condiciones de tener esta charla ahora que ya hemos procesado un poco más. Lo más importante que es ese sentimiento humano, ¿no? Más allá de estas reflexiones de lo político que podemos hacer, y es muy bueno que ustedes hagan ese esfuerzo, así que le agradecido por compartir con ustedes y con la audiencia una partecita de esa inmensidad que se llama Pepe Mujica, y que nos transformó para siempre, así que muchas gracias. Gracias.